La cistecircosis es un padecimiento que es ocasionado por un parásito que se conoce con el nombre de Taenia solium o Taenia saginata. Aunque se escribe de esa manera Taenia, se pronuncia siempre Taenia solium o Taenia saginata. Ahorita vamos a mostrarles un poquito este parásito, porque es importante que nosotros conozcamos también algunos de los parásitos que son muy peligrosos y que si estamos planeando irnos al campo, vamos a darnos cuenta que sí es muy importante tener toda esta información, porque si no la tuviéramos, incluso aún estando en la ciudad, no estamos exentos de que en algún momento dado nosotros podamos padecer esto. Es un padecimiento muy grave. Ahorita vamos a mostrarles un poquito más a detalle. Bueno, aquí esto se le conoce como el ciclo de vida de la Taenia solium o de la Taenia saginata. Yo quiero mostrarles, por ejemplo, en la parte inferior hay un número 1, ¿sí lo observan? Ahí dice huevos o proglótidos grávidos en las heces, en pocas palabras, en el excremento, que pasan al medio. Es decir, cuando el ser humano llega a defecar en el medio ambiente y este ser humano está contaminado con este parásito, ahí se ve, abajito se ve como una especie de culebra segmentada. Ese es el parásito. En pocas palabras también le conocen como solitaria a este parásito. Es un parásito que no lo podemos ver, sí se puede llegar a ver a simple vista, pero sí hay que tener mucho cuidado para identificarlo, porque no es como la lombriz. La lombriz, por ejemplo, cuando llegamos a verlas, sí se ven muy evidentes, es un gusano más visible. Este se tiene que ver a veces con el microscopio, porque la cabecita de este parásito es como del tamaño de la cabeza de un alfiler, imagínense, o sea, es muy pequeñito. Ok, vamos a ir describiendo un poquito cómo es este ciclo de vida de este parásito. Este parásito, digamos, cuando el hombre está contaminado por este parásito, cuando llega a defecar al aire libre y está contaminado con él, va a arrojar este tipo de partes del parásito, ya sea huevos, que sería la parte circular, o la parte así como se ve como un rectángulo, eso se le llaman proglótidos. Un poquito más adelante vamos a ver qué es un proglótido. Ok, entonces estos huevos van a ingerirlos los cerdos, o puede ser ingerido por el ser humano. El pastor Eliseo no me va a dejar mentir que en los pueblos, hermanos, hay muchas personas que no tienen a veces dónde hacer de sus necesidades y a veces defecan en la calle, ¿verdad? Y los cerdos, ellos cuando no tienen control, las personas de estos animales, el cerdo come el excremento del ser humano. Por eso está dibujado ahí el cerdo, porque es parte de este ciclo de este parásito. Ok, entonces cuando los huevos son ingeridos por el cerdo, en la parte 3 dice, las larvas atraviesan la pared intestinal y llegan a través de la sangre a la musculatura. Aquí nos está diciendo que cuando el cerdo ingiere estos huevos, ¿sí?, llega a su intestino y llega al intestino delgado y se van a transformar en larvas, y de esta forma en larvas van a atravesar la pared intestinal, ¿sí? Y a través de esta migración, es decir, cuando se van a través de la sangre, van a llegar al músculo. Ahí en la parte 4 dice, se transforman en cisticercos en los músculos. Las personas que han trabajado, por ejemplo, en las carnicerías, de hecho, yo imagino que aquí en Estados Unidos lo hacen, en México también, una de las formas de cómo pueden llevarse a cabo una regulación sanitaria de los animales es que hacen una inspección física
de las diferentes partes del animal que han sido cortadas en el rastro y buscan los cisticercos. Son gusanos que se alojan ya a nivel del músculo, porque recuerden que cuando un parásito como estos migra a través de la sangre, él puede llegar a diferentes partes del cuerpo, ¿ok? Por eso dice aquí, las personas ingieren los cisticercos al ingerir carne cruda o poco cocinada de los animales infestados. Quiere decir que cuando una persona compra carne de cerdo, o incluso en la res, ahorita lo vamos a ver, y está contaminada esa carne con estos gusanos que se albergan ahí en el músculo del animal, si no cuecen la carne como debe de ser, se la comen, y así es como el hombre otra vez vuelve a albergar este parásito. Si se dan cuenta, ahí es como se vuelve a repetir el ciclo. Pero hay una parte, en la parte superior derecha, donde dice, la cisticercosis puede afectar a cualquier órgano, pero es más común en los tejidos subcutáneos, en el cerebro y en los ojos. Cuando este parásito atraviesa la pared intestinal y se va por la sangre, tiene predilección por el cerebro y en los ojos, y dice ahí en los tejidos subcutáneos, es decir, puede estar en estas partes o en la espalda, pero en el ser humano es muy marcado su alojamiento en el cerebro. Por eso hay personas que cuando se les aloja este parásito en la cabeza, ahorita vamos a ver los síntomas, esto es muy grave porque no va a ser tan sencillo poder atenderlos. Este parásito se está absorbiendo todos los nutrientes del ser humano, pero tiene una predilección por el cerebro. Entonces vamos a ver un poquito cómo es este parásito. En la parte número 5, fíjense cómo dice, el escólex, que es como la cabeza del animal, no sé si observan que tiene como unos orificios, esas son ventosas, o sea, es una forma como el animal se sujeta en el intestino y se adhiere, y ahí empieza a chupar todos los nutrientes que el ser humano ingiere a través de su alimentación. Por eso dice aquí, el escólex se adhiere a la pared del intestino delgado. Y en el número 6 dice, los adultos se desarrollan en el intestino delgado. Eso que ustedes ven ahí como una culebra, pero así como segmentada, es el parásito. En la parte final está la cabecita, lo que nosotros vemos ahí en el diagrama, en el número 5, esa es la cabecita que está hasta allá, esa no es la cola. La cola vendría siendo hasta que está hasta acá, que es un cuadro más ancho. ¿Sí lo observan? ¿Ok? Bueno, no pierdan de vista cómo este parásito tiene preferencia por el cerebro, por los ojos y los tejidos subcutáneos. Pero cuando se aloja primeramente en el intestino delgado, ahí es donde se ancla y ahí es donde él empieza a sobrevivir y se empieza a multiplicar. Ahí se está alimentando. Se trabó. ¿Cómo le hago, Tino, para que avance? ¿Cómo le haces, Raúl, para que avance? Igual te pico otra vez a ver si se mueve la flechita a la derecha. Y no espera un momento. Anoche se avergonzó cuando sacaron la lapo. Ah, sí. Me dio pena y se puso a trabajar. Ah, ok. Se quede como trabada. Sí, acá está trabajando, aquí está. Si no puedes, Ya se movió. Eso se congela. Ok. Bueno, vamos a explicar un poquito en lo que nos da oportunidad la máquina de pasar al otro slide. Yo me quiero detener también un poquito en esta parte en el sentido de la higiene. Son padecimientos, la cisticercosis se puede hasta cierto punto prevenir, pero el problema es que nosotros como seres humanos a veces no tenemos las condiciones de higiene adecuadas. ¿A qué me refiero?
Ahorita vamos a hacer un ejercicio, ustedes me van a decir qué es lo que hacen, ubíquenlo, aunque no lo externen, pero ustedes van a hacer un ejercicio en su propia mente. Ah, yo he hecho esto y eso está mal, o he hecho esto otro y está mal, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera, cuando alguien va a ir al sanitario a hacer del 2, como le decimos, normalmente se tiene uno que lavar las manos antes o después de ir al baño. Las dos, es correcto lo que dice la hermanita. Me voy a lavar las manos antes y también me voy a lavar las manos después de ir al baño. Ahora, ¿ya jaló? Ok. Bueno, aquí está, ¿sí? Ok. Bueno, ahorita vamos a continuar con eso que estábamos diciendo, pero vamos a terminar este slide también que habla un poquito de la vaca. Porque alguno de nosotros podría decir, pues hermano, nosotros no comemos puerco. O sea, ya la libré, ¿no? O sea, no puedo padecer cisticercosis. Pero ¿qué creen? Que también en la vaca se encuentra este parásito. Decíamos en un principio que este parásito hay dos especies diferentes. Una se llama Taenia solium y la otra se llama Taenia saginata, ¿sí? En el caso de la saginata tiene una preferencia por la res, por la vaca. Y la Taenia solium tiene preferencia por el cerdo, de alojarse ahí como un huésped. Ajá. Si se dan cuenta, el ciclo es el mismo. El hombre defeca al aire libre y ese excremento es ingerido por el cerdo. Ustedes se han dado cuenta que la res difícilmente come excremento del ser humano. Pero ¿qué pasa con la res? Cuando el excremento del ser humano está contaminado con este parásito y ese pastizal donde está comiendo la res no va a decir, aquí hay popó, yo no voy a comer esto, voy a ir para acá, que está más limpio. No, ella agarra parejo, ¿no? Entonces come el pasto, pero que está contaminado con las heces del ser humano. Ok, de igual manera, estos huevos se entran en el aparato digestivo y después, como larvas, atraviesan el intestino delgado, agarran el torrente sanguíneo y se alojan en el músculo. Ajá. Y otra vez el hombre, cuando consume carne contaminada con cisticerco, desarrolla la enfermedad que se llama teniasis. Pero ahorita estamos hablando de la cisticercosis. Hay una diferencia entre una cosa y otra. Cuando nosotros consumimos una larva, esta larva se aloja en el intestino delgado y ahí se va a desarrollar el parásito en su totalidad. O sea, tiene este tamaño como si fuera una serpiente segmentada, ¿sí? Recordemos que se aloja ahí en el intestino delgado, sus ventosas se adhieren a esa parte y empieza a absorber todos los nutrientes. Ahí decimos que se llama teniasis, ¿sí? O en los pueblos le dicen, tiene solitaria, ¿ok? Aquí en la parte inferior derecha, ustedes ven unos triangulitos en azul. En la I dice etapa infectiva, fíjense. Esa la podemos ver hasta allá arriba. ¿Sí lo ven? Donde dice oncosferas, desarrollo de oncosferas. Ajá. Dentro del cisticerco dice en el músculo. Esa es la parte infectiva. Y en el triangulito donde está la letra D, quiere decir etapa de diagnóstico, que está acá en el número 1. ¿Por qué? Porque cuando está el excremento, digamos, en el laboratorio se puede analizar y nosotros podemos darnos cuenta si es una Taenia solium o es una Taenia saginata. Por eso a los niños, sobre todo en los pueblos y en el caso de los adultos, cuando el adulto tiene su pancita así bien pronunciada y pues tiene una serie de síntomas, no tiene apetito, se siente un poco débil. Entonces recuerden que también, sobre todo más en México, yo aquí difícilmente creo que se podría llevar a cabo porque los gringos son un poquito más cuidadosos en el sentido de todas las hortalizas que nos venden, ellos lavan, ¿no? Pero pues ahora sí que también podría darse el caso, ¿no? Que a lo mejor en un momento dado no nos están vendiendo algo como supuestamente nos dicen que está totalmente limpia. A mí me ha tocado ver
productos, por ejemplo, espinacas o kale, que te lo venden en bolsas y te dice es orgánico y dice listo para usarse, ¿no? Yo estoy entendiendo ahí que es un vegetal que ha sido lavado, que ha sido desinfectado y que ya te lo puedes comer, ¿no? Pero también hay que ver la procedencia, o sea, de dónde viene ese vegetal, y aunque a veces te diga esas cosas, pues no está de más que aunque lo compre usted y esté orgánico, pues mejor lávelo, ¿no? Hay que lavarlo bien. Y ahorita vamos a hablar cómo se puede desinfectar también un vegetal. Ok, entonces, dice aquí lo que es las causas de la cisticercosis. Dice, es ocasionada por el consumo de alimentos o de agua contaminados con huevos o larvas de tenia. Quiero regresarme un poquito a esa parte cuando hablábamos de la higiene que tenemos en casa. Normalmente cuando una persona tiene amibas o tiene lombrices, casi es seguro que todos en la familia lo tengan. ¿Por qué? Porque si no se están llevando a cabo las prácticas de higiene en la casa, es muy fácil que se propague el padecimiento a los demás, a los hijos. Vuelvo otra vez a decir, si yo voy al sanitario y no tomo las medidas para que ese papel esté totalmente doblado y lo deposito en el cesto, ustedes saben que hay veces hay moscas, entonces las moscas se depositan, se paran en ese excremento y pues estoy guisando, estoy teniendo algunas cosas y la mosca se para ahí. Las moscas en sus patas pueden llevar este tipo de huevos. Son microscópicos, hermanos, estos huevos. Entonces no los vas a poder, no te vas a dar cuenta en qué momento estás teniendo una contaminación. Hay veces que nosotros, por ejemplo, ahorita yo notaba que el sanitario de aquí del templo, cuando tú sales del sanitario tú te puedes lavar las manos, pero tienes que agarrar la manija para abrir y entonces ahí otra vez te vuelves a contaminar tu mano. Ya te lavaste las manos, pero cuando tú jalas la manija está sucia, porque ahí entran muchas personas. Entonces te vuelves a contaminar. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando nosotros salimos de aquí, todo el mundo nos saludamos la mano, ¿no? Y seamos honestos, no nos contestemos, pero cada quien sabe quién se lavó las manos antes de ir a comer. Entonces, dice el pastor que sí, ok, pero todos los demás se dan cuenta. Entonces, no es que uno sea escrupuloso, hermanos, que yo diga, le tengo asco al pastor o a mi hermano o a alguien. No, simplemente por medidas de higiene te tienes que lavar las manos, porque tú no sabes de dónde pusiste tu mano. Si vienes del sanitario, te saludan, te vas a comer, no te lavaste las manos. ¿Se dan cuenta? Ajá, ¿quería decir algo, pastor? No. Ok. Entonces, esto es muy importante. Ahora, cuando el ama de casa está preparando los alimentos, hermanas, recuerden que esa es una parte muy importante de parte de ustedes, y también la educación en los niños. Por ejemplo, si yo vengo de la calle, si ustedes se dan cuenta, aquí en el templo hay alfombra. Aquí, gracias a Dios, no hay fecalismo al aire libre como hay en México. Pero les pongo un ejemplo. Puede ser que en algún momento de donde vengamos, si yo tengo un perro, o tengo un gatito, o tengo un animalito, y por accidente pisé algún excremento de él, aunque yo me limpie ahí, entonces me meto a la casa, a la alfombra, fíjense. Entonces la alfombra ya se contaminó. Entonces lo ideal es que nosotros, si yo sé que me ensucié mi zapato, no me voy a meter a la casa con el zapato así. Tengo que lavarlo allá afuera con un cepillo. ¿Para qué? Para que no lleve yo una fuente de contaminación a la casa. Dice aquí, si ingieres ciertos huevos de tenia, estos pueden desplazarse fuera de los intestinos y formar quistes larvales en los tejidos y en los órganos del cuerpo. Eso se le conoce como una infección invasiva, cuando estos quistes larvales se alojan ya sea en el músculo del animal o en el caso de uno mismo. Si yo ingiero huevos, fíjense, se va a alojar en el músculo, pero tiene predilección estos huevos de alojarse aquí en la cabecita
y en el caso de los ojos. Dice, en cambio, si ingieres larvas de tenia, estas se convierten en tenias adultas en los intestinos. No sé si me están captando. Cuando yo ingiero larvas, pero ya un poquito más desarrolladas, estas se van a transformar en ese gusanote que veíamos en el esquema. Ajá. Pero si yo ingiero huevos, esos huevos atraviesan, pues se van por la sangre y se van al cerebro. Y allá arriba en el cerebro, hagan de cuenta que está como si estuviera en una especie de burbuja, pero ahí está la larva, o sea, está ahí el gusanito. Y está come. No se desarrolla como la tenia, aquí se me va a hacer la culebrota acá arriba, no. Pero esa larva aquí arriba, como se va a encapsular y se aloja en un lugar específico, ahí va a estar come. A eso se le llama cisticercosis. Vamos a ver cuáles son los síntomas de este padecimiento. Bueno, este es un esquema donde podemos ver en un diagrama cómo es en sí la estructura de la tenia. Por ejemplo, se ve hasta arriba que es la cabecita. ¿Se acuerdan que yo les decía que esa no era la cola, sino era la cabeza? Se ve la más delgadita y ahí se le ven, miren, por ejemplo, en la parte alta de esa cabecita dice rociolo, dice ganchos y luego dice ventosas. Las ventosas, les decía yo, las ocupa este parásito para adherirse en el intestino delgado. Luego tiene un cuello y de ahí para abajo pareciera como estos suéteres, ¿cómo les llaman? Que tienen el cuello así como corrugadito, no sé cómo le llaman, pastor, ese cuello de los suéteres. Así se parece, corrugado, ¿no? Ajá, a partir de ahí empiezan los proglótidos. ¿Pero qué es un proglótido? Bueno, cada segmentito desde la cabeza, los primeros que están allá, esos son proglótidos inmaduros, quiere decir que no están tan desarrollados, pero a medida que el proglótido se va haciendo más grande, como esta parte, si ustedes observan, por eso agarran un segmento de este proglótido grande y lo ponen aquí. Este parásito tiene la particularidad de ser hermafrodita. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene de los dos sexos. Tiene sexo masculino y femenino este animal. Y ahí ustedes pueden ver, dice el útero, poro genital, dice ovarios y ahí dice testículos. O sea, en cada segmento de este parásito, imagínense, este parásito tiene la particularidad de que él mismo se fecunda, se producen los huevos y libera, pero cientos de miles. Imagínense, ¿cuántos proglótidos tiene? Pues ¿cuántos huevos no liberará? Por eso es tan delicado un padecimiento de estos, de la teniasis. Aunque una persona pueda desarrollar la teniasis, es decir, que se desarrolle este animal en el intestino delgado, como está liberando huevos, no estoy exento de que algún huevo de estos se pueda ir a torrente sanguíneo y se vaya a alojar en la cabeza, en el cerebro o en los ojos, o en alguna parte del tejido de nuestro cuerpo. ¿Y con qué se mata? Ahorita vamos para allá, hermana. Ok, dice aquí, en cuanto a la infección intestinal, ¿cuáles son los signos y síntomas de este padecimiento? La persona tiene náuseas, hay debilidad, pierde apetito, dolor abdominal, hay diarrea, mareos, dice deseo intenso de sal y adelgazamiento y absorción inadecuada de los nutrientes de los alimentos. Generalmente una persona cuando tiene teniasis, uno de los signos o de los síntomas más característicos es que no quiere comer, ¿verdad? Y también es muy importante notar la diarrea, hay dolor abdominal y las náuseas también son muy características, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a otra. Dice aquí, la infección invasiva, si la larva de la tenia se desplaza fuera de los intestinos y forma quistes en otros tejidos, con el tiempo estos pueden causar daño en los órganos y en los tejidos, lo que provoca lo siguiente. Hablábamos un poquito de que si tiene predilección este huevo de alojarse en el cerebro, dice va a haber dolores de cabeza, masas o bultos quísticos.
O sea, si lo tengo en una parte de mi brazo, se va a ver abultado mi brazo. Y cuando lo pueden palpar, se le siente una especie como de bolita. Es probable que haya un cisticerco ahí en el tejido subcutáneo. Y también hay reacciones alérgicas a la larva. Signos y síntomas neurológicos, dice, incluidas las convulsiones. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en el mundo, tenía un compañero que le dio cisticercosis. Y es un padecimiento muy grave porque les dan fármacos muy agresivos y pueden matarlo al parásito, pero nada más lo calcifican, ahí se queda. O sea, no es que lo elimine totalmente, digamos que lo mata, pero ahí queda calcificado. Pero son tratamientos de muchos meses, hasta de años. Pero yo le decía a mi hermano que en el caso de la cisticercosis, nosotros podemos de alguna manera dar tratamientos naturales, pero la bibliografía no reporta que se haya podido eliminar un cisticerco con un té o con unas infusiones de algo, ¿no? De algunas hierbas. A nosotros nos tocó escuchar una vez un testimonio de un señor que estuvo en Huixtla, pero él tenía un tumor en el cerebro. No supimos si era un cisticerco o era un tumor cerebral, pero él, en unas dietas que le dieron ahí, arrojó una bola vomitando y arrojó el tumor y sanó. Yo estoy convencido, hermanos, de que el poder de Dios, o sea, no hay límites para el poder de nuestro Dios, ¿verdad? Pero nosotros, es importante que nosotros tengamos esta información porque que no se nos haga fácil. Recuerden, nos vamos a ir al campo. Y cuando hablamos de campo, por ejemplo, en México, no se diga Honduras, El Salvador, todos estos países de Centroamérica y Sudamérica, no estamos tan desarrollados como en el caso de los estadounidenses. Por eso nosotros allá nos vamos a enfrentar con el fecalismo al aire libre. Entonces, esa popó, pues se seca. Y fíjense, ahí no para el problema. Un excremento que se seque de un ser humano, luego viene el viento. Y el viento se lo lleva. Por eso es tan delicado el problema del fecalismo al aire libre. Y cuando nosotros estemos en el campo, tenemos que tomar medidas muy serias para evitar ese tipo de focos de infección en el pueblo de Dios. Ajá. Y como los drenajes que tiran ya a los ríos, pues, hermano, ya ve que uno entra a México y empieza el olor a drenaje, pues. Ajá. Obvio eso lo que lleva el viento ahí también eso. Así es. Sí, hay mucho de esto en México, que hay digamos, drenajes que van a desembocar en ríos, que se supone no debería de ser, pero ya saben que a las autoridades no les importa. O sea, a veces nosotros en Cuautla nos ha tocado ver ríos bien bonitos y así a las orillas del río hay grandes cantidades de berros sembradas. Y el berro, de paso, bueno, el excremento, hermanos, también recuerden que es una materia orgánica, o sea, también sirve como nutriente para alimentarse a las plantas. Pastor, ¿quería decir algo? Sí, una de las cosas que debemos también de tener en cuenta es que después de 10, 15 años que usted vive en Estados Unidos, su sistema inmunológico baja por la higiene que hay aquí en Estados Unidos. Ajá. Aquí son muy cuidadosos en la higiene, el agua y muchas cosas, ¿no? A nivel de allá. Entonces, sus defensas van a ir bajas. Claro. Cuando usted llegue allá, incluso si usted toma agua de pozo o algo, usted Va a caer. diarrea. Sí. Y va a hacer unos dolores impresionantes, me ha pasado a mí. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque su sistema inmune va muy bajo. ¿No? Claro. Decía alguien que estaba hablando de esto, si tú te quieres deshacer del ejército de Estados Unidos, llévalo al Amazonas y empieza a darle agua allá y comida, en 3 días los mataste a todos. Es cierto. De hecho, por eso también, cuando una persona que ha vivido por mucho tiempo en un país, no digamos Estados Unidos, pero por ejemplo en Europa, que también están desarrollados, y se va a México y él dice, ahorita me voy a comer unos taquitos aquí, lo más probable es que se enferme. ¿Por qué? Porque su flora intestinal es muy diferente a la flora intestinal del mexicano. Él tendría que empezar a adaptarse poco a poco
a el clima, el agua de México y todo esto, como dice el pastor, realmente el sistema inmunológico de las personas se va a ver disminuido, ¿no? Ok, recordemos también que cuando estemos en el campo, hermanos, nosotros tenemos que usar fosas sépticas o letrinas, ¿sí? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención con los Amish o los menonitas, ellos son muy disciplinados en muchas cosas, pero una de las cosas que yo notaba cuando hacían videos o documentales de ellos es que usaban una letrina, no como, bueno, digamos un sanitario no como estos, ¿no? Que te sientas, no. Ellos hacían solamente un cuadro y ahí ellos defecaban y entonces llegaban los niños y a veces llegaban a dejar un poquito sucio ahí y el niño se volvió a sentar, imagínense, o sea, es una fuente de infección y se puede propagar, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante también esto que les decía yo de la higiene? Si yo, vamos a suponer, cuando uno se limpia y por alguna razón tú tienes uñas largas y agarraste un poquito de excremento y tú dices, no, pues yo vi que lo hice bien y te sales así y ya no te lavas las manos, ahí va a traer una fuente de infección. Y al ratito, ¿cómo pastor? Buenos días, feliz sábado. Ajá, entonces, ¿sí se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos igual con los niños. O sea, cuando los niños son chiquitos, a veces se nos puede hacer fácil decir, no, pues ya solito él se limpia. No, hay que enseñarle a limpiarse, porque no es fácil, porque al rato el niño ya ven que también agarra cositas y todo se lo echa acá a la boca. Igual si se le cae algo, luego lo agarra y se lo echa a la boca. Entonces las fuentes de infección son muy grandes, o sea, a veces no nos damos cuenta. Incluso, hermanos, miren, hay parásitos, ahorita no se los puedo mostrar porque no lo trajimos ese slide, pero hay un parásito que se llama Noxiuro, y ese parásito en especial, cuando las personas lo tienen, da comezón así en la colita, así en la madrugada, y la persona a veces está dormida y se está rascando la colita. Y entonces, a veces caen ahí en las sábanas. No los ves porque son microscópicos. Entonces tú luego ves, te acuestas y estás ahí, tu carita está ahí exactamente donde ahí quedó y los puedes inhalar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso nuestros hijos deben de usar sus propias toallas. O sea, nada de que, hijo, sécate con mi toalla. No. Él debe tener su toalla, yo mi toalla, mi esposa su toalla, igual. ¿Para qué? Para que si yo por alguna razón a lo mejor me salió una dermatitis o una infección en la piel, si no tengo la debida precaución se la voy a pasar luego a mi hijo o a mi esposa, ¿no? Sí. Quería comentar que el caso de las personas que tienen demencia senil o que tienen una enfermedad neurológica y que ya no son plenamente conscientes de sus acciones en cuanto a la higiene se refiere, estos pacientitos normalmente ya son atendidos por alguno de sus hijos o por alguna enfermera. Y estos pacientes llegan a meterse sus manos en el ano y se retiran la materia fecal. Recuerden que ellos no están conscientes. Y entonces se quedan con sus manitas sucias y a veces impregnan la pared o su ropa o donde sea. Esta tenia puede estar ahí en el organismo del ser humano durante 30 años o más. Entonces, si es un portador, es una persona que está eliminando constantemente huevecillos, esos huevecillos pueden llegar a contaminar otras cosas como alimentos, la ropa, etcétera, y uno contagiarse. O el mismo paciente al rato, si no tiene precaución, se chupa el dedo, lo que sea, pues tiene demencia senil, no entiende. Entonces ingiere sus propios huevecillos y esos huevecillos al entrar migran, como lo decía mi hermano, al tejido, pueden llegar al cerebro, los ojos, pulmones, hígado, a otros órganos. Y donde se aloje es el daño que va a ocasionar. Entonces, dice uno, bueno, es importante que uno lo conozca todo esto, porque como médico misionero, tiene uno que entender el origen de ciertos signos o síntomas que pueden presentar.
Ok, entonces, no sé si hasta aquí, hermanos, alguna duda o nos hemos dado a entender ahorita. Ok, es muy importante hacer este ejercicio, hermanos. Si no lo habíamos hecho, pues tenemos que empezar a hacerlo. ¿Sí? Antes de ir al baño y después de ir al baño, lávese perfectamente bien las manos. ¿Sí, pastor? Sí, yo viajo mucho, ¿no? Entonces uno a veces nota, va a los baños públicos. Hay gente que sale de defecar y a mí me molesta que Claro. no sean irresponsables. Porque usted no tiene que pensar tanto en usted, sino el que viene detrás de usted. Así es. Yo siempre viajo y tomo las medidas porque yo sé que tengo una esposa, unos hijos que me están esperando y no puedo llevar nada. Entonces trato toda la manera de ser lo más higiénico que pueda. No es que sea escrupuloso uno, Exacto. sino hay que ser Precavido. ¿no? Así es. Entonces, los que andamos en esos baños públicos, si usted observa, hay mucha gente que no se lava las manos al salir de ahí. Entonces usted llega y agarra esa puerta ahí, incluso cuando usted va a agarrar, si usted toma café o usted toma soda, ellos vienen directamente del baño y van y tocan ese coso del café o eso ahí sin lavarse las manos. Así Entonces, es. usted llega directamente a agarrar un café y se lo toma. ¿Qué es lo que hizo ahí? Agarró la bacteria que esta persona tiene. Así es. Entonces tenemos que ser muy observativos en ese sentido. Así es. Y fíjense que también otra de las cosas, cuando uno anda de viaje, sobre todo si te ves en la necesidad de ir a hospedarte a un hotelito y a veces por la economía, dices, no, mira, este está baratito, pero ¿saben qué pasa, hermanos? Luego a veces los hotelitos tienen chinches y esos animalitos, wow, si te los llevas en tu ropa, para que los erradiques de tu casa va a estar difícil. Se alimentan de la sangre de nosotros y cuando se llega a propagar en la casa se inunda así los colchones y para que los llegues a eliminar, hay gente que mejor dice, ¿sabes qué? Tíralo mejor y hay que comprar otro. Pero hay veces que aunque lo tires, como se alojan en diferentes sitios de la casa, aunque lleves otro colchón, se vuelven a meter y es un fastidio. Entonces, en los hoteles tengamos mucho cuidado dónde me voy a ir a quedar a dormir. O sea, decirle a la de la recepción, oye, ¿sábanas limpias tiene? Se va uno a dar cuenta luego. ¿Sí, pastor? Nosotros siempre traemos nuestras propias almohadas, nuestras propias sábanas. Cositas, quitamos todo sábanas. Exacto, esa es una buena medida, ¿eh? Y usa una bolsa, entonces va directa a la lavadora cuando llegamos. Entonces volvemos a lo mismo, somos un pueblo sabio. Exacto. Somos un pueblo ignorante y hay que prevenir antes que lamentar. Claro. Entonces esas cosas sí tenemos que tomarlas muy en cuenta, ¿sí? Nada más te sugiere cómo usar el papel una vez que te haces el aseo, una vez que eliminaste los desechos. Explica cómo poder evitar agarrar la manecilla de la puerta. Eso no terminaste, hermano. Yo pensaba que iba a terminar también. Ajá, bueno, de hecho ya ve que una vez mi hermano lo hizo, no sé si fue aquí o allá en Forest Smith, pero bueno, cuando uno se limpia, generalmente ¿qué hacemos? Lo doblas y vuelves a limpiarte, ¿no? Y entonces lo arrojas en el cesto, pero ahí sí queda la materia fecal expuesta. Tienes que limpiarte y ya lo doblas completamente y ya lo tiras. ¿Por qué? Porque ya cuando tú lo doblas el papel, la materia fecal ya quedó oculta. Ya no va a ser tan fácil que la mosca llegue y se separe en esa materia fecal y luego regrese a la cocina o algo, ¿no? Pero a veces decimos, no, estoy gastando mucho papel, pero hermano, pues es mucho mejor la salud de nosotros que gastar un poquito más de papel. Y lo conveniente es, como decía el pastor, nosotros también a veces cuando estamos de viaje llevamos toallitas húmedas porque sí a mí sí me da pues mucho asco cuando estás en un lugar y dices, ching, pero tienes muchas ganas y dices, pues tengo que sentarme, ¿no? Entonces limpiar con la toallita húmeda la superficie del toilet totalmente y igual cuando te laves las manos, usar esa toallita y agarrar la manija de la puerta y ya te sales, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que otra vez te vuelvas a contaminar con la puerta. Yo he visto que hay baños que se prestan para que cuando tú salgas de ellos solamente empujes así, ¿sí? Ya sea que te salgas así y no agarras nada, pero hay puertas, por ejemplo esta, si no la jalas no la puedes abrir porque se abre hacia adentro. Entonces, esas son medidas que tenemos que tomar en cuenta para que no traigamos fuentes de contaminación hacia nosotros o hacia nuestra familia, ¿no? Hermana. El perro y el gato no es un problema en esa área. Sí, qué bueno que dice eso, hermana. Miren,
Yo sé, hermanos, que a muchos nos gusta pues los animalitos. A mí, sinceramente, también cuando estaba más joven me gustaban los perros y todo, pero híjole, los gatos yo no los puedo ver. O sea, son lindos y todo, pero sinceramente, hermanos, los gatos son tan, ¿cómo les dijera? Ellos alojan un parásito que se llama Toxoplasma gondii, así de naturaleza. No se desarrolla la enfermedad en ellos, pero lo alojan. Son portadores, les llaman. Son hospederos de ese parásito. Y saben una cosa, cuando una mujer concibe, o sea, se embaraza, y esa persona, ay, pues que el gatito, que es un riesgo enorme de que el bebé pueda salir dañado con hidrocefalia. No sé si han visto esos bebés que nacen con la cabezota así grandota. Tienen mucha agua y es ocasionado por el Toxoplasma gondii. Le llaman toxoplasmosis. Pero se dan cuenta, o sea, por tener ese gatito, y es que el gato, pues imagínense, de entrada, pues el pelo se le cae. Y cuando el gato va a defecar, pues él no es como nosotros que se va a limpiar su colita con un papel, ¿verdad? Entonces él, pues trae su colita sucia y yo me lo... Y o me lo llevo a la cama. Yo he sabido de personas que se llevan a los gatos a la cama a dormir, ¿eh? Entonces, es un problema muy serio. Igual el perro a lo mejor no alberga al parásito toxoplasma, pero sí garrapatas, pulgas, y las garrapatas, hermanos, sí se pueden meter en el oído de un bebé, y es muy serio eso. Entonces, yo creo que los animalitos en el campo sí es un poquito como más fácil de tenerlos, porque en el campo ya están más al aire libre, y de hecho, una vez estuvimos en casa del pastor Eliseo allá con su papá en Mitepec, y tienen unos perritos corrientitos, pero son bravos. Y una vez se metió un tlacuache, ¿no? Tlacuache o mapache, no sé cómo se llama, pastor. Es un animal que se come los huevos de las gallinas y se comen a los pollitos también. Y decía el hermano Bartolo, dice, no, dice, ya teníamos rato que varios pollitos habían, o sea, nomás agarraron, se los mataron. Y en una ocasión, estando ahí, veíamos que unos perros estaban ladre y ahí algo, y dice el hermano Bartolo, dice, ¿qué será? Dice, no creo que sea el gato, porque pues, el gato se lleva bien con él. Pero entonces le pega con un palo así, y sale el tlacuache, o el mapache, no sé qué era, y los perros, hermano, que lo agarran. Y uno de esos chaparritos que tenía ahí el hermano Bartolo, le agarró la cabeza al animal, y lo apretó, y lo mató. Y ¿saben una cosa? El animal era una hembra, y se encorvó así se murió. ¿Y qué creen? Cuando el hermano Bartolo le abre así, tenía 11 cachorritos chiquititos. Era un tlacuache que estaba, y pues obviamente los bebitos se murieron, porque la mamá ya no les pudo dar más de comer. Pero ahí en esos casos, por ejemplo, los perros pues son muy buenos, pues, porque incluso los gatos, yo he sabido que también en el campo libre, cuando ven serpientes, son muy hábiles para avisarnos, ¿no? De si hay una serpiente. Allá donde vamos a estar, primero Dios, hay muchas serpientes, hay cascabel, hay coralillos, no sé qué otra serpiente le ha tocado ver, pastor, allá en Mitepec. No hay, para que no se No, espante. bueno, hay que no se espante, pero bueno, el caso es que solamente en campos abiertos sí es un poquito más fácil que se puedan tener animalitos, porque pues los tienes ya no en la casa y todo, ¿no? Pero sí tenerlos en forma así como aquí en la ciudad, por más, hermanos, que tratemos de tenerlos así, siempre lo estás agarrando, que la colita, o sea, lo estás acariciando, y los animales pues también sueltan parásitos y el pelo y demás, ¿no? Ok, bueno, hasta aquí no sé, alguna pregunta. Yo les decía que el tratamiento de este padecimiento, pues realmente yo no he sabido de algún tratamiento así natural. Sin embargo, yo creo, porque hay algunas hierbas, por ejemplo, cuando se hacen los hidrocolónicos, hermano, ahí salen un montón de cochinadas del colon, porque se usa epazote, se usa albahaca, cebolla, ajo, un montón de hierbas, y se alojan muchos animales, salen muchos animales, y ¿perdón? Entonces, pero pidámosle a nuestro Dios que nos ayude para que podamos atender este tipo de pacientitos,
con digamos, los tratamientos tradicionales. Recordemos que, por ejemplo, en nuestros ancestros, bueno, los indios se atendían con puras hierbas. Entonces yo no tengo la menor duda que también muchas de esas hierbas puedan servirle a estas personas con cisticercosis, pero sí es importante que nosotros, hermanos, tomemos las medidas necesarias para prevenir. Este es un padecimiento muy severo, es un padecimiento muy delicado tenerlo. Cuando ya se aloja en el cerebro, pues imagínense, ¿no? Hay gente que sí se llega a morir porque pues, en lo que lo detectan, pues empiezan a tener convulsiones y a veces se complican, ¿no? Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Entonces, la solitaria, ¿cómo se adquiere? O sea,